Yo no puedo decir ahorita si él ganó, si ganó Daniel o si ganó Alemán. Pero lo que pasa es que el objetivo del fraude era que no hubiera segunda vuelta. Claro. ¿No? El objetivo del fraude era empañar tanto las cosas, ¿no? Para que se pudiese proclamar a un ganador, ¿no? y eliminar la posibilidad de una segunda vuelta entre Alemán y Daniel. Yo vine aquí yo no estuve antes de este gobierno, ¿no? Sí. Yo vine aquí en el 2005, ¿no? Okay. Vine aquí a fines de 2004, recién pasadas las elecciones municipales, sí. ¿no? Que lo que escuché yo es que el Frente había hecho un muy buen trabajo de base, ¿no? Y que le había ido muy bien en esas elecciones, ¿no? Pero lo que pasa es que eso es lo que yo te quiero decir con respecto a las instituciones en este país, ¿no? O sea, una cosa es que este país sea un país pobre, ¿no? Pero otra cosa es la caricatura, ¿no? de república bananera que han fabricado, ¿no? Sí. Que es totalmente injusta. ¿Me entendés? Yo no te estoy diciendo que no haya problemas, ¿no? En algunas instituciones. Lo que te estoy diciendo es que se da se hace una caricatura de este país. Yo creo que la prensa pues es un ejemplo de cómo lanza pues al mundo una cara falsa pues de nuestra patria, ¿no? Sí. Incluso yo te puedo decir una de las cosas que yo me di cuenta cuando yo vine aquí en el 2005, yo estaba en esas manifestaciones y todo eso, ¿no? Y yo vi cómo actuaba la policía nicaragüense. Claro. ¿No? Sí, había represión. Sí había represión. Pero era menos de que otra Era policía, menos de la que yo vi en Suecia cuando quise organizar un sindicato, disculpadme. Sí. ¿Me eso que son los de primer mundo, ¿no? Claro. Sí. Claro, no, era menos represión, claro. Indudablemente. Yo he visto, te digo, he visto a la policía sueca irse a meter con perros y con spray de pimienta en manifestaciones de niños. Niños, y no niños que estaban tirando piedras ni nada. No. Eran niños que querían salir en un barrio. Hicieron una manifestación pacífica. Bueno, pues la policía se fue a meter ahí con perros y spray de pimienta. ¡Qué espanto! Y con caballos. Algo así, pues. Yo te digo que... Pues hay algunas réplicas de que hay en Inglaterra, en Francia, sí. Etcétera. Sí. Pero, ¿cómo viste ese proceso? O sea, un proceso limpio, un proceso bien claro, o sea, un proceso bien aceptable. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo también, o sea, eso se podía ver en la calle. En la calle, es un ambiente de tranquilidad, de calma, de relax, de que esto, o sea, de que aquí, o sea, había tal vez más tensión en las elecciones presidenciales pasadas, ¿no? Sí. Que el domingo era un día, pero así, muy tranquilo, ¿no? Como cualquier otro, pues únicamente de que ibas a dar el voto. Sí, y hasta más tranquilo porque había habido ley seca, así que, ¿no? Pero no. Yo lo que me di cuenta es que en ese tipo de cosas hay una rutina. ¿Me entendés? Hay una rutina, ¿no? Entonces, incluso a pesar de ese fraude tremendo del 96 que hubo, ¿no? O sea, aquí son demasiados miles de personas que conocen lo que es una elección, claro. ¿no? Porque aquí se organizaron 2 elecciones ejemplares en los años 80. Claro. Son elecciones históricas, además. Y totalmente históricas. Entonces, principalmente en la que el Frente pierde, pues, fue una elección increíble. Claro. Pero esas son elecciones donde mucha gente aprendió lo que significa ser un fiscal, lo que significa ser un funcionario electoral, lo que significa todas esas cosas. Entonces eso es algo que está ahí, ¿me entendés? Los que hablan de que pues el Frente triunfa por el abstencionismo, ¿vos qué pensás de los que hablan eso? Que el Frente alcanza tantas alcaldías. Bueno, yo te digo, si reciben plata de Inglaterra, entonces mejor que la dejen de recibir, porque en las elecciones municipales de Inglaterra votó el 32%. El 32%.
¿no? Sí. Entonces... Aquí fue el 50 y pico ahorita, ¿no? 57, Sí, ¿no? Según el es Consejo. bien aceptable para Claro, zona pero es que yo municipal. no entiendo tampoco esta gente, ¿no? Cuando dice, no, pero es que el Consejo Supremo Electoral cuenta los votos nulos, ¿no? Y eso es trampa, porque en realidad fue como el 50% el que votó, nada más dicen, ¿verdad? O sea que ellos dicen que hay 7% de votos nulos, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que hay una gran diferencia entre votar nulo y no ir a votar. Sí. O sea, el que va a votar nulo cree en la elección, lo que no cree es en los partidos que están. Pero lo que pasa es que eso le cae a la oposición, porque o sea, esa gente que dice los partidos de oposición no sirven. Claro. ¿Ya? La gente que fue a votar nulo, no hay gente que está diciendo yo no creo en ninguna elección. Sí. No hay gente que está diciendo yo no creo en esta elección. Yo no creo en dos partidos. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entre no ir a votar del todo, ¿no? E ir y votar nulo. ¿Me entendés? Y eso, o sea, pero entonces lo meten todo dentro de un saco, ¿no? Para hacerlo parecer, ¿verdad? Como que si fue un gran fraude y todo eso. Además, ¿no? Si comparamos aquí a nivel de Centroamérica, la participación electoral en las elecciones municipales ticas es bajísima, como del 30 y pico % también, o 20 y pico. Sí, eso no se habla aquí, es bajísimo, pues. Sí. ¿no? Igual en Guatemala, pues, o sea. Lo mismo, ¿no? O sea, hay otros países, en El Salvador, ¿no? En Guatemala creo que es con las generales que está. Sí, ¿no? sí, están juntas. Claro, como están juntas, entonces Sí, ahí es más. no se nota, pues, porque... Otra cosa, antes aquí estaban juntas. Pero, por ejemplo, que no me vengan en Honduras. Sí. En Honduras la votación fue del 50%, ¿no? Y eso de que estaban de un ambiente político muy especial. Claro, porque estaban en el golpe. Zelaya estaba prohibido, la resistencia estaba prohibida, ¿no? Sí. Y además, ¿no? Que no me vengan, porque es de todo el mundo conocido, que todos los ricos hondureños que tenían gente trabajando en la casa, de jardinero, de empleada, de doméstica, etcétera, los obligaban a votar. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, y por favor, ¿no? Porque además hay mucha hipocresía, ¿no? Dice, si Edmundo Jarquín, ¿por qué él se fue a Tegucigalpa, a una universidad, a dar una charla sobre transparencia en plena dictadura? Eso ahorita, cuando el golpe de Micheletti. Claro. ¿no? Solo sabía, explicarnos eso, Coco. Bueno, contanos eso, ¿cómo fue eso? En el 2010, ¿no? Yo lo escribí, Sí, está en un artículo, está en un artículo ahí. Fue dar una charla, pero Sí. ¿de qué? A la Universidad de Honduras, ¿no? Que por cierto estaba en un conflicto terrible, estaba la policía gaseando estudiantes y todo lo demás, ¿no? Briel dando una charla de transparencia. De transparencia. Sí, diciendo que quiere una dictadura y se fue a dar una charla de transparencia allá a Honduras. Por favor, es que esa es la mala fe, ¿me entendés? Y supuestamente hubo una intentona, vino un eurodiputado y aquí habló con el ejército para dar prácticamente una instrucción de cómo hacer un golpe, ¿no? Sí, vino un eurodiputado holandés, que es de la Internacional Liberal, ¿no? Y estuvo aquí sondeando, tuvo la desfachatez, Descarado, ¿no? sí. El descaro de contactar a los altos mandos del ejército a decirles, mire, ¿usted no le gustaría hacer un golpe? ¿No? Y de hecho él fue a darle un gran premio, ¿no? A Roberto Micheletti, nada más ni nada menos. Claro. ¿No? Es que eso es, ¿no? El nivel de derrumbe moral, ¿no? Que siguen estas potencias, ¿no? Expotencias coloniales, ¿verdad? Potencias neocoloniales, pero ahora en un declive. Claro. Es una crisis terrible, ¿no? Estructural, grande. Estructural, ¿verdad? Y es como una especie de farsa, ¿no? Eso, ellos estaban diciendo aquí que las elecciones eran una farsa, no son ellos los que son una farsa.
Es un descaro absurdo y también dan lástima un poco las declaraciones de la embajadora Pauwels el otro día, ¿no? Que dice que tenía serias dudas e inquietudes, ¿no? Casualmente hoy están lloviendo las denuncias de fraude en Estados Unidos, en la elección que hubo en Estados Unidos, ¿no? De ayer. You made your voice heard and you made a difference. Barack Obama fue reelegido presidente de Estados Unidos. Estas fueron sus primeras palabras al país. Lo mejor está por llegar. Ese sí que es realmente una farsa democrática, ¿no? Porque primero no puede ser cualquiera el que sea candidato, ¿no? Tiene que tener mucha plata, claro, ¿no? Tiene que tener, tiene que tener miles de millones de dólares a su disposición, ¿no? Tiene que tener apoyo de grupos de la élite económica, ¿no? De los poderes fácticos de Estados Unidos para poder correr como presidente, ¿no? Entonces ya ese es un elemento, ¿no? El otro elemento que hay es que los sectores populares, ¿no? Eso que dicen nosotros, el pueblo, dicen la Constitución estadounidense, ¿no? We the people. El 99%, ¿no? Bueno, precisamente ese, o sea, lo que es indignado por los de Occupy Wall Street, o sea, eso. Sí, ahora no solo, o sea, es que hay millones y millones de personas que ni siquiera llegan a ese nivel de integración, sí, que es Occupy Wall Street. Sí, sí. Ni siquiera están fuera de todo. Eso creo que es algo nuevo, en sí ese movimiento es histórico, porque vienen a plantear un cambio de sistema, ¿verdad? Sí, bueno, es un movimiento de reacción, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esa expresión, yo creo que ese movimiento de Occupy Wall Street es una expresión de enorme descontento que hay, ¿no? Creo que creo que cada joven estadounidense debe en promedio como unos $45,000, sí, ¿no? Es una vulgaridad, ¿no? Su educación y eso están endeudados siempre. Sí, sí. Pero creo también al mismo tiempo que es un poco una expresión de la debilidad que hay en general, ¿no? Sí. Porque es una sociedad, contrario a lo que se dice en los países que se le llamado desarrollados, que yo creo que en realidad son los países imperialistas, ¿no? Son los países, digamos, que pertenecen a la élite del poder occidental que colonizó el resto del mundo y que se enriqueció a costa de esa colonización, ¿no? En esos países, contrario a lo que ellos pregonan y dicen, en realidad la sociedad civil es muy débil, ¿no? Es muy débil. No se puede organizar si no recibe algún tipo de ayuda estatal o corporativa, ¿no? Y claro, cuando la recibe, esa ayuda es atada a condiciones, sí, está condicionada políticamente, ¿no? Entonces, un problema que hay en los Estados Unidos es, por ejemplo, ellos tienen un sistema para canalizar ayuda política, que es a través de la Fundación Nacional para la Democracia, ¿no? El Instituto Democrático Internacional, el Instituto Republicano Internacional, ¿verdad? Pero además hay fondos privados de los grandes magnates, claro, del capital financiero estadounidense, ¿no? Son los que hacen un presidente.